Saludos, esto pretende ser una video respuesta a la última conferencia de Ernesto Castro, que se trata, como que se llama Gamebiorismo o algo así, de Boyeuri Game, acerca, bueno, un poco de los videojuegos, de los eSports, del videojuego como arte o como deporte, etcétera. Entonces, simplemente este vídeo no tiene ninguna ambición de intentar contraargumentar algunas de sus tesis, o bueno, su única tesis al final, sino que justamente me declaró bastante a favor de algunos de los aspectos de su argumento final. Más que nada, pues este vídeo viene a ser, pues la conferencia ha estimulado algunas de ideas que tenía y las ha acabado de cristalizar, entonces ahora pues las escupo a esta pantalla para simplemente complementar con ideas mías su conferencia. Entonces, bueno, empezando por uno de los conceptos que más me han interesado de su conferencia, es el hecho de esta, por decirlo así, de este giro, bueno, lo que dice el giro corporal, citando un poco a Heidegger, ¿no? Y la inversión metafísica que hace Nietzsche, acerca esto de entender el videojuego desde la corporalidad. Y él lo que viene a decir es que justamente el videojuego te abstrae de tu corporalidad cotidiana y te abre a un mundo de ficción donde el cuerpo, o sea, tú puedes estar estirado, tumbado o lo que sea jugando al videojuego, ¿no? Pero a mi parecer, sin haber leído mucho de teoría de los videojuegos, solo de un poco de ludología, creo que la corporalidad en el videojuego se debe entender de otra manera, no simplemente como por decirlo así, como la situación o momento dado de tu cuerpo físico, como reunión de miembros, esto es como una interpretación incluso médica o fisiológica del fenómeno, sino la corporalidad como, por decirlo así, posibilidades de manipulación del entorno desde un núcleo activo. A este respecto, el videojuego sí que se puede interpretar de la corporalidad y la corporalidad en el videojuego es muy, muy importante, porque de alguna manera, si asumimos que el humano está dado en una corporalidad cotidiana, donde yo tengo determinadas posibilidades para con mi entorno, el videojuego hace mediante un puente, que serían los joysticks o los botones, entrelaza eso con un puente mi corporalidad cotidiana con una corporalidad que el videojuego abre. Esto es la corporalidad de los personajes internos al videojuego que siguen unas mecánicas diferentes a las de mi cuerpo en la vida cotidiana. Por ejemplo, volar o lanzar bolas de fuego, etc. Entonces, esto es otro tipo de corporalidad y otra manera de relacionarse con el entorno. Entonces, a este respecto, creo que una clave bastante interesante para interpretar el videojuego es como esta especie de transmutación de la corporalidad cotidiana a una nueva corporalidad ofrecida por las dinámicas internas del videojuego. Que todo se entrelaza mediante pues esto, la psicomotricidad sutil de los joysticks o de los botones, etc. Por tanto, que sí que hay un punto de comunicación entre estas dos corporalidades. De alguna forma, y esto lo relaciono mucho con el mundo de los sueños, porque en los sueños, de alguna forma, son entornos donde tu corporalidad se expande y donde puedes volar y puedes hacer muchas más cosas que no podrías hacer en la cotidianidad y que abren una determinada de ver el mundo muy diferente a la dada en lo cotidiano. Entonces, siguiendo también por esta vía, me parece bastante interesante la idea que él propone, bueno, no es que propone, sino que parafrasea de otro autor, acerca del punto de reunión entre ludología y narratología. Porque es muy interesante porque, a mi parecer, el videojuego, de alguna forma, lo que hace los creadores del videojuego es que eh, construyen todo un espacio cerrado donde, lleno de mecánicas, donde estas mecánicas por decirlo así, sucesión temporal manipuladas por un agente activo que sería el jugador, van construyendo una narrativa. Entonces, es como que no es que el videojuego se reduzca a la narrativa y tampoco es que se reduzca a las mecánicas, sino que justamente las mecánicas abren bueno, que los creadores del videojuego abren unas mecánicas y esas mecánicas a la vez en su manipularse por un agente externo con unas mecánicas dadas físicas, abren, o sea, construyen o articulan una narrativa. Entonces, a este respecto, también me parece muy interesante, muy acertada la idea de que la obra, si consideramos al videojuego como una obra de arte, solo será cuando el videojuego sea habitado. Esto es que la obra de arte del videojuego es cuando es jugado, no es simplemente cuando es el videojuego en la caja o cuando es simplemente los algoritmos que ha puesto el creador, sino que justamente cada vez que se hace una partida se está haciendo una obra de arte porque cada vez se están manipulando las mecánicas de una determinada manera para llegar construyendo la narrativa de una determinada manera.
Entonces, a este respecto, creo que hay dos conceptos claves que entender aquí, bueno, que para matizar esto que acabo de decir. El primero es que la narrativa de un videojuego no es simplemente sus partes cinematográficas, porque entonces habría juegos que no tendrían narrativa. Y es verdad que hay juegos que no tienen narrativa, como el Tetris, etcétera, pero me refiero que los juegos no se pueden reducir exclusivamente a las cinemáticas que se dicen, ¿no? Esos momentos como un stand-by donde aparecen dos personajes haciendo un diálogo y tú no tienes nada que hacer, simplemente escuchar y ver. Bueno, sí que hacer, recibir activamente eso. Sino que la narrativa es el conjunto del videojuego, el conjunto de. O sea, es la totalidad del flujo temporal como sucesión de hechos dados por la manipulación del jugador con las mecánicas internas del videojuego. Entonces, a este respecto, una cosa que se da en el videojuego que a mi parecer que me parece súper fascinante y que es bastante novedoso para con otros estilos de arte, es el hecho de que la narrativa influye a la técnica. Porque, en cierta medida, si entendemos que la obra de arte solo es en tanto cuando se juega el videojuego, tenemos que entender que de alguna forma las mecánicas, o sea, que la técnica del videojuego no solo radica en el proceso anterior a su lanzamiento como construcción informática del videojuego, sino también en las mecánicas propias del videojuego en su ejercerse. Esto es, que el jugador cuando está jugando, está utilizando la técnica para construir una determinada narrativa. Esto es una determinada obra de arte en acto. Entonces, a este respecto me parece súper interesante si seguimos esta interpretación, porque la narrativa, o sea, la construcción de la narrativa mediante esta técnica, que es la jugabilidad misma del videojuego, esta narrativa a su vez se retroalimenta con la técnica y en un proceso de retroalimentación donde se abren aún más las posibilidades de la narrativa y donde se abren aún más las posibilidades de la técnica. Los ejemplos más clásicos son cuando en un videojuego, mediante vas jugando, o sea, mediante vas utilizando la técnica y abriendo esta especie de flujo de sucesiones que sería la narrativa, pues a medida que vas abriendo esta narrativa te desbloqueas habilidades, como lanzar fuego, saltar más fuerza, etc. O sea, abres más posibilidades para la corporalidad interna del personaje del videojuego. Entonces es esto, tú con la técnica abres la narrativa y construyes la narrativa, y esta narrativa a la vez te permite mejorar o perfeccionar o ampliar las posibilidades corporales de la técnica, ampliando las capacidades fisiológicas del personaje, ofreciéndote habilidades como volar, como lanzar fuego, etc. Entonces, y a su vez, cuando esta técnica tiene como más habilidades, pues también esto aumenta el abanico de posibilidades de la narración. Porque entonces hay muchas más cosas que hacer. No es lo mismo luchar a nivel 1 en el League of Legends, que solo tienes no sé si estás a nivel 3, bueno, una habilidad, que luchar a nivel 15, que ya tienes un montón de habilidades. O sea, hay muchas más posibilidades tanto a nivel narratológico como a nivel de mecánica. Entonces, esta retroalimentación me parece súper interesante y súper estimulante. Entonces, a este respecto, también se puede analizar, si seguimos por esta línea, el fenómeno de ver el videojuego. Porque de alguna forma, Ernesto Castro dice algo interesante, que es que el que observa al que juega tiene más capacidad de análisis de la partida, o sea, de la obra de arte dada. ¿Por qué sucede esto? Porque de alguna forma el que está jugando está totalmente metido en la técnica. O sea, está en la mecanicidad del juego, abriendo, o sea, construyendo y articulando mediante la jugabilidad una narrativa como sucesión de hechos en el tiempo. Por tanto, está como metido en esta especie de mecánicas. Mientras que el espectador que mira al que está jugando, de alguna forma, él no está metido en la técnica, él no está ejerciendo la técnica, él no está esculpiendo la escultura que es la narrativa, sino que lo que está viendo es a alguien esculpir. Se está viendo a alguien pintando una obra de arte o está viendo a alguien bailando. Entonces, en este respecto tiene una capacidad analítica como mucho más contemplativa y mucho más alejada de la complejidad y del trabajo y del esfuerzo y también que chucla mucha atención
que es el jugar. Entonces esta atención que tiene que meter el jugador en las mecánicas no la tiene que meter el espectador. Entonces, por tanto, puede ver como la totalidad de la obra de arte en construcción de una forma mucho menos específica en algo, sino como en su conjunto, porque ve a las mecánicas desenvolviéndose a la vez que la narrativa desenvolviéndose sin tener que operar con esa misma técnica. Yo creo que el símil más adecuado es, por ejemplo, con la danza, porque de alguna forma es muy diferente bailar que ver la danza. Y yo creo que los analistas que analizan el arte, la danza contemporánea, se nota mucho cuando han bailado o cuando no. Porque cuando no, o bueno, esto sucede con casi cualquier arte, pero me refiero, yo que bailo, por ejemplo, danza contemporánea, cuando tú ves una obra de arte de danza desde fuera, ves un cuerpo moviéndose e interpretas la obra de la danza mediante, por decirlo así, unos gestos o una especie de patrones que se dan o de movimientos que se dan de forma externa. Y tú con la estaticidad de ser un espectador que lo único que vas haciendo es así, moviéndote, bueno, recibir activamente, pero moviendo los ojos dependiendo de dónde se muevan los bailarines. Mientras que el que baila está ejerciendo la técnica y está súper concentrado en los movimientos que hace, pero también nota esos mismos movimientos, recibe esos movimientos. No es que él simplemente sea un técnico como alejado de la obra que está creando, sino que él la está sintiendo y la corporalidad dada cuando estás bailando incluso se puede considerar como una obra aparte de la obra de arte que se ve desde afuera. O sea que son dos obras de arte, la que hace, la que ve o la que siente el bailarín de la que siente el espectador. Porque cuando tú te estás moviendo a sí mismo, tus ojos se van moviendo de sitios en sitios, por tanto ya los espacios que miras son diferentes del espectador. O tu mismo cuerpo se está moviendo y tú notas el movimiento, por tanto quizá tu crítica no irá por simplemente gestos o movimientos como sería la del espectador, sino que irá por cosas internas, en plan, pues sí, este movimiento en el fondo lo que me hace es dolor aquí y no, me noto sudado y me noto muy cansado, etc. Entonces, a este respecto me parece... o sea, que sucede lo mismo en el videojuego. El espectador ajeno ve una serie de una forma mucho más analítica y contemplativa, una serie de sucesos o hechos que no los vive de una forma tan metida como el que está en la vivacidad de la técnica, que no solo interpretará el videojuego mediante la narrativa que se ve o mediante eso, sino que lo interpretará con eso, con sentir esa corporalidad en sí mismo, porque él se ha abierto a otra corporalidad en el videojuego. Entonces, para finalizar todo esto que estoy diciendo, que creo que me estoy repitiendo muchísimo, me gustaría como acabar de complementar una idea de videojuego con todo esto, siguiendo más las dinámicas del arte, no tanto las del deporte, que a mi parecer se puede interpretar. Que es haciendo también un poco un símil con la teoría monadológica de Leibniz. Porque, a mi parecer, no a mi parecer, sino que los ludólogos utilizan evidentemente a este autor cuando hablan de las teorías de los mundos posibles. Pues porque, a mi parecer, el videojuego se puede entender como que los creadores del videojuego lo que hacen en el fondo es abrir un espacio de mónadas, esto es de núcleos activos atomizados, y además entrelazan una relación entre los mismos. Esto es la armonía divina que haría Dios en Leibniz y que haría en este caso el programador. Entonces esta armonía que establece las determinadas relaciones entre los núcleos activos sería como la jugabilidad o las mecánicas internas del juego. Entonces, hay una mónada que sería principal, que sería el jugador como núcleo activo, que de alguna forma se encuentra con una percepción dada. Percepción en el sentido de Leibniz como determinada relación de la mónada con sus circunstancias. Esto es con el conjunto de las otras mónadas. Entonces, y evidentemente empieza ya con una percepción determinada, que sería el principio del juego con las dinámicas, con las mecánicas dadas, con el entorno dado, con todo dado ya por el creador, pero que es una percepción que a su vez va a ir cambiando a lo largo del videojuego, porque la mónada activa va a ir cambiando la relación con las otras mónadas, en tanto que va a ir desbloqueando nuevas habilidades, nuevos entornos, etc. También, si seguimos esta interpretación, las mónadas activas no solo es el jugador, sino que también hay mónadas activas dentro del videojuego, que es lo que dice en el fondo Ernesto Castro cuando habla de los logaritmos. Los logaritmos, como por decirlo así, seres que su interés es, por ejemplo, matarte,
como yo que sé, un personaje que aparece y te intenta matar en un videojuego, también es activo, en el sentido de que también se propulsa hacia el interés volitivo de matarte. Entonces, a mi parecer es esto, el videojuego lo que abre es esto, una especie de sistema interconectado mediante una armonía o mecánica de núcleos activos que van interactuando y van abriendo una corporalidad eh, dada, o sea, bueno, van abriendo una corporalidad como percepción, en el fondo corporalidad y percepción aquí lo podríamos asimilar, que dicha corporalidad a su vez construye, por decirlo así, una narrativa y esta narrativa a su vez desbloquea cosas a esa misma corporalidad abriendo su horizonte de posibilidades. Todo esto culmina en que evidentemente cada partida es una obra de arte y que si el juego no es jugado no hay ninguna obra de arte porque entonces simplemente se mantiene estático y la percepción, o sea, no hay flujo temporal diacrónico, sino que sería como, o sea, sería simplemente como una foto o un momento dado del videojuego sin más trascendencia, pero es cuando se pone en flujo justamente este sistema cerrado que además encarna un juego del lenguaje específico, como él muchas veces cita Wittgenstein, pues por eso cada partida es diferente, porque además el videojuego ya considera o ya tiene en cuenta que cada jugador es diferente y que cada jugador ya viene, por decirlo así, con una percepción en el mundo cotidiano dada, con una corporalidad dada. Y que entonces se hace como una especie de quimera entre su corporalidad y la corporalidad del videojuego para abrir una narrativa dada. Entonces, no será lo mismo, por ejemplo, bueno, y de hecho no es lo mismo ver al Rubius lanzando flechipollas en el Skyrim, que le quita pues, toda la solemnidad a tal magnífico juego, aunque perfectamente súper entretenido, y a mí me parece súper entretenido cuando lo veía, o sea, no en sentido peyorativo, o sea, hay que diferenciar eso de un jugador que juega al Skyrim súper serio y que se mete súper en la historia. Pues aquí hay dos partidas totalmente diferentes, una llena de pollas rosas y la otra llena de dramatismo, etcétera, ¿no? Y son cosas que parten del mismo videojuego, por decirlo así, como la misma base, pero las obras de arte son muy distintas y como espectadores que vemos a cada uno de los vídeos estamos viendo obras de arte muy distintas. Eh, y nada, también muy de acuerdo con él que el fenómeno de ver los videojuegos es fascinante y que abre una posibilidad crítica muy diferente, recogiendo otra vez el símil de la danza. O sea, la mirada del de afuera es muy diferente y tiene unas posibilidades muy diferentes y también con su propia riqueza que las que el jugador, que sería como el bailarín. Y nada, creo que con esto más o menos todo, seguro que me dejo bastantes cosas, pero no tengo ningún guión ni nada. Entonces, si veo que me dejo bastantes cosas, pues haré un segundo vídeo y ya pues pondré algunas más de las días. Pero bueno, eh, nada, la conferencia es súper interesante y el tema muy interesante y espero que surjan más conferencias a raíz de esta sobre los videojuegos de la filosofía porque me parece un entorno súper, súper interesante y que a su vez, como él dice, está empleado con una filosofía súper vulgar. Porque, bueno, a mi parecer por las pocas lecturas que tengo de ludología, todo lo entienden, o yo qué sé, por ejemplo, hay unos últimos vídeos que hablan de Dark Souls y su trato de la depresión, bueno, cosas así, bastante randoms, que a mi parecer, eso, le quitan tanto prestigio a la filosofía, o bueno, prestigio, le quitan tanto posibilidades a la filosofía como al mismo videojuego que se merece, evidentemente, un sistema de análisis mucho más complejo y mucho más rico. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.